Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Hoy tengo el gusto y el placer de conversar y meditar con un yogi que, siendo muy joven, con solo 18 años, algo despertó en su interior y desde ese momento decidió viajar por el mundo, a Marruecos, Jamaica, India, México, Perú. Y en 2011 hizo su primer retiro de silencio vipassana. Y no fue sino hasta 2014, en la India, cuando tomó su primera clase de Kundalini Yoga con el linaje de Yogi Bhajan, y desde ese primer momento decidió formarse como instructor de Kundalini Yoga y lo logró en febrero de 2015. Ha realizado formaciones en quiromancia con Amarjit Singh en Rishikesh, India, lectura de aura, Reiki nivel 2, es terapeuta capacitado LNT y además es terapeuta de sonido con Gong en la Escuela del Camino del Gong de Bikram Pal. Lleva 6 años dando clases, talleres, inmersiones de Kundalini Yoga en España, Sudamérica, India y Europa. Desde hace 2 años da baños de Gong y terapia individual con Gong en Mallorca y en Alemania. Actualmente está en formación de segundo nivel de Kundalini Yoga, en proceso de mente con Arda Singh y en segundo año de terapia corporal integrativa. Los sueños, dice, son el anhelo del alma. Bienvenido al programa, Lakmeet Singh. Satnam, encantado. Un gusto estar aquí y poder compartir lo que sea que salga. Sí, por supuesto, seguro que será una gran entrevista. Me gustaría retomar un poco eso que acabo de decir, ¿no? Llevarte un poco al pasado. 2014, la India, tu primera clase de Kundalini Yoga. ¿Cómo apareció el Kundalini Yoga en tu vida? ¿Y cómo fueron esas primeras sensaciones, esa primera experiencia? Pues para mí fue realmente mágico, porque ya llevaba unos años viajando, buscando alguna herramienta que me ayudara a trascender. Estaba en un momento de mi vida, a partir de los 18, 19, donde me sentía realmente perdido, donde lo que me ofrecía la sociedad en Mallorca, yo vivía en Mallorca, no me llenaba, me sentí como muy vacío. Me acuerdo el día de mi cumple con 18 años, decir, si esto es la vida, para mí no tiene sentido. Me sentía muy vacío. Y es a partir de ahí que empiezo una búsqueda, ¿no? Y sobre todo a través del viaje en otras culturas. Yo decía, tiene que haber algo más, algo diferente. ¿Qué será? ¿Dónde será? No lo sé, pero sí había un impulso, ¿no? A la búsqueda. Y bueno, pues tras viajar y conocer personas, pues estando en Rishikesh, India, iba andando por la calle, fue como muy bonito porque iba andando por la calle y hubo un Kundalini Yogi que se acercó a mí. Yo en ese momento llevaba como las rastas muy largas y me empezó a preguntar sobre mi pelo. Y empezamos a hablar y de golpe los dos como ¡pum! Conectamos y dijimos, ¿vamos a tomar un té? Vamos. Él se llama Amarjit Singh y es con quien me he formado en quiromancia, un referente para mí. Bueno, y nos fuimos a tomar un té y estuvimos horas hablando. Fue como, wow, qué interesante me pareció todo lo que él me contaba. Y bueno, y como que conectamos, ¿no? Y justo desde ahí, él me pidió, los dos buscábamos también hospedaje, nos fuimos a vivir como en el mismo hostel. Y un día me dijo, bueno, voy a empezar a dar clases de Kundalini en el tejado del hostel. Si quieres venir a probar. Y yo pues ya había probado como Hatha, Vinyasa, otros tipos de yoga, y la verdad es que no había conectado. Yo venía del mundo del fútbol, nunca había estirado en mi vida, estaba rígido, como cero flexibilidad. Y bueno, pues con él dije, pues me resuena, ¿no? Me parece una persona interesante, voy a probar qué es esto del Kundalini. Y me acuerdo de la primera clase como, wow, cuando terminé la clase sentí como un bienestar muy potente, pero para mí algo identificativo en ese momento es que yo fumaba. Y yo quería dejar de fumar. Pero llevaba ya un tiempo entre meditando y cosas y era como, me tengo que quitar el fumar, ¿no? Y desde la primera clase me acuerdo que el día siguiente me levanté y eran como las 8 de la noche cuando pensé en fumar. Y fue como, wow, ¿esto qué es, no?
Sí, siempre había, como te digo, un apego fuerte, ¿no? A fumar. Y ahí como noté que había habido un cambio, porque yo en las otras técnicas que había probado, en Vipassana, por ejemplo, me ha ido muy bien, y en otros yogas, pero no notaba como mucho cambio como cercano, rápido, ¿no? Y eso para mí fue como un indicativo de, wow, aquí algún cambio en tu mente ha habido para que estuvieras como casi todo el día sin pensar en fumar, ¿no? Y desde ahí empecé a ir a clase todos los días con él. Y estuve 3 meses. Justo en 3 meses sucedió algo en mi vida, que mi padre enfermó y me tuve que ir a Mallorca de un día para otro. Como un viernes me avisaban y el domingo estaba cogiendo el vuelo para ir a Mallorca. Y cuando llegué, pues mi padre falleció. Fue como un momento potente para mí, muchos cambios, pero es que al poco tiempo mi pareja también me dejó. Y como de golpe, llevaba como 3 años más o menos, me pierdo a veces con los tiempos, pero como unos 3 años ya viajando, 3, 4, me vi como en Mallorca, perdidísimo, diciendo, wow, yo necesito el Kundalini Yoga, ¿no? Como algo para anclarme, ¿no? Y bueno, desde ahí eso fue el impulso a querer hacer la formación. También en ese momento no había muchos instructores de Kundalini Yoga en Mallorca. Tampoco era tan fácil encontrar. Y yo quería una práctica diaria, así que bueno, un poco todo ese engranaje de vida me llevó a tomar estas decisiones. Gracias por compartir la historia. Eh, Diste un ejemplo muy claro y no es la primera vez que lo mencionan en el programa, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Es un ejemplo muy claro, muy tangible, además de transformación. Porque como bien se sabe, ¿no? El Kundalini Yoga es el yoga de la transformación. A una persona le pasa desde la primera clase, a otras tarda un poco más, pero tarde o temprano tu vida transforma. ¿Y qué otros aspectos, hablando un poco más en aspectos, ¿no? De como ser humano, piensas que se transformaron en tu vida gracias al Kundalini Yoga? Ese antes y después. Pues para mí hubo un cambio radical en mi vida porque de golpe yo sentía un anhelo. Había esa búsqueda, era un anhelo, que yo no lo reconocía como anhelo, ¿no? Pero había un anhelo a algo más profundo, algo más verdadero, algo que me conectara con una parte invisible de la vida, donde yo sabía que existía no sé dónde, ¿no? Y el Kundalini me trajo también como esa perspectiva en la vida, donde poder engranar o poder como recogerme en un aspecto mucho más verdadero de mí, ¿no? Y también eso me dio profundidad en la vida, aparte que me dio herramientas para poder afrontar lo que me estaba sucediendo en ese momento, porque había como mucho movimiento en mi vida, ¿no? También había pasado por las drogas en ese momento, pero era intermitente, pero sabía que no me hacía bien, pero siempre que volvía a Mallorca, como que estaba esa memoria en mi cuerpo, había un karma muy fuerte. Y como viajando no era un problema, pero cuando volví a Mallorca mantenerme era difícil. Así que también me dio como el empoderamiento de poder decir no y poder reconocer que había algo mucho más profundo que me nutría mucho más, ¿no? Porque yo entendí que a través de las drogas lo que buscaba era la conexión. Buscaba una conexión con algo más allá, ¿no? Y claro, a través del Kundalini pude entender que eso era un engaño, me estaba autoengañando porque podía ser que en un momento tuviera una sensación como de conexión, pero luego cuando bajaba era todo lo contrario, ¿no? Era una depresión, ¿no? Una pérdida y un anhelo aún mayor y más depresivo. Así que el Kundalini como me conectó desde un lugar como para mí verdadero y le dio sentido a mi vida. De golpe empecé a decir, wow, claro, esto es lo que yo ando anhelando, ¿no? Esto es lo que realmente estoy buscando, que es a mí mismo, que al final el Kundalini era el vehículo para regresarme a mí, que era también lo que había estado buscando fuera. Todo ese anhelo no era nada más que reencontrarme a mí desde un lugar amoroso, ¿no? También como dándole la vuelta al espejo, ¿no? En vez de estar buscando ese amor en la pareja,
en los amigos, en el reconocimiento, pues a través de una práctica que me mantiene conectado con mi intimidad, empecé como a forjar ese amor propio y a poderme atender mejor. ¿Quién soy yo realmente? Así que, ¿qué necesito, no? Desde ese acercamiento a mi parte más íntima, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, y comparto contigo, ¿no? Todo lo que has dicho. Uno de los aspectos, por lo menos que yo he sentido de transformación, es el ego. Siento que mi ego se ha visto bastante neutralizado, ¿no? No digo que sea malo o bueno, pero se ha visto como muy... Venía con un ego muy alterado quizás antes de la práctica. Y gracias al Kundalini Yoga mi ego se ha visto un poco más, pues... Lo uso cuando es necesario, o intento usarlo solo cuando es necesario, ¿no? No ir más allá, que se apodere de mí. Pero, sin embargo, el ego también puede ser un término un poco ambiguo, por así decirlo, porque depende cómo se interprete. Basado en tu experiencia y desde un punto de vista yógico, ¿qué sería el ego? ¿No? ¿Cómo se representa el ego en las personas y cómo piensas que el Kundalini Yoga te ayuda a sobrellevarlo? Para mí el ego es el vehículo de expresión, ¿no? Es el traje que eligió mi alma, ¿no? Para poderse expresar. Así que no es nada más el traje que he elegido en estos 60, 70, 80 o 35 años que viva, no sé, Dios dirá. Pero al final para mí es qué estructura elegí para poderme mostrar y compartir al mundo, ¿no? Con unas virtudes y con unas cualidades retadoras que nos hacen que nuestra alma pueda aprender y avanzar a través de él, ¿no? Es el vehículo que nos permite poder ir trascendiendo lo que nuestra alma ha venido a aprender, ¿no? Así que algo que me parece muy interesante es como... A veces lo veo como el traje de neopreno, ¿no? El traje de neopreno que salgo a la vida. Pero algo como muy interesante es como... Si navego en el mar, puedo navegar gracias al neopreno, ¿no? Porque el agua, bueno, pues en momentos está muy fría, ¿no? Por ejemplo, ahora. Pero es que para llegar a las profundidades necesito de ese traje de neopreno que me proteja y que me permita poder llegar a las profundidades, ¿no? Así que cuando pude como tener esa imagen en mi mente, de golpe como pude acercarme a él y pude acercarme a mí. Porque cuando hablo de él, me estoy alejando, lo estoy haciendo como algo exterior. Y no, realmente el Kundalini a mí me ayudó a despertar esa conciencia donde entender que ego y amor son totalmente necesarios, unidos, no separados. Porque si no amamos al ego, no es amor. Estamos descreditando el traje que tu alma eligió. Así que otra vez, es otro engaño del ego, ¿no? Esa separación, otra vez el engaño del ego, de la mente, ¿no? Por eso, ¿cómo tratas tú a tu vehículo para poder llegar al destino? Pero la idea sería, el vehículo no es el destino. Lo mismo con Kundalini Yoga, ¿no? El objetivo del Kundalini no es el Kundalini, es el vehículo que te lleva al punto, ¿no? Al objetivo, que para mí es la trascendencia, es el amor, ¿no? Es poder permitir que mi dolor, que mi tristeza, que mis traumas sean una oportunidad para ir un poquito más profundo, no que sean una resistencia o un bloqueo a cerrarme a la vida, sino una oportunidad para dar a luz, para poder permitir mi luz, ¿no? A través del ego, pero al final es la herramienta donde expresamos eso que llevamos dentro, ¿no? Así que para mí es interesante porque yo he estado peleado mucho tiempo con mi ego. Cuando entré en la espiritualidad tengo que reconocer que al principio era como
no, mi ego, ¿no? Mi ego tengo que apartarlo, o tengo que matarlo, o tengo que bajarlo. Y de nuevo, en un momento me di cuenta que eso también era el ego, descreditarte a ti, ¿no? Así que, como desde el amor, puedo acercarme a mí mismo, entendiendo que el ego es mi manera con la cual me muestro y interactúo en el mundo, ¿no? Sí, gracias por compartirlo. Lo que suele pasar a veces, ¿no? Y quizás es lo que quise transmitir antes cuando digo ego alterado, es que muchas veces nos identificamos, ¿no? Con ese traje, con ese neopreno, que me encanta, por cierto, el ejemplo que pones. Entonces llevamos el traje siempre puesto, aunque no vayamos a las profundidades. Y claro, puede ser difícil, ¿no? Lidiar con eso a veces, ¿no? A veces piensa que el, el traje, pues, es algo, puede convertirse quizás en un obstáculo, por así decirlo, ¿no? Entonces me pregunto ahora, yendo quizá un poco más pragmático, ¿no? Para una persona que quizás no conoce el Kundalini Yoga, o quizás ni siquiera el yoga o la meditación, ¿qué herramientas, basado en tu experiencia, le recomendarías? Está claro, crillas, meditaciones. ¿Alguna concreta para lidiar con el ego o aceptar el ego o amar el ego? ¿Qué recomendarías? ¿Una crilla, una meditación? Creo que hay muchas maneras, de realmente de poderte ver. Pero ¿sabes algo interesante? Que también estoy como dándole, bueno, esa visión. Y es que meditar o hacer yoga no tiene el por qué te lleve a un camino de crecimiento personal. Desde mi punto de vista, puede ser que sí, puede ser el vehículo que te lleve y que te ayude, pero también puede ser interpretado por tu ego. Hay mucho ego espiritual dentro de la espiritualidad, ¿no? Um, Así que para mí es una visión, el hacerme cargo, el responsabilizarme. Así que en este momento de adolescencia espiritual, que esto es lo que nos está llevando este cambio de era, ¿no? Es que pasemos de la adolescencia espiritual a una edad adulta. La edad adulta nada más nos propone hacernos responsables, ¿no? de nuestros actos, de nuestra vida y con ello de nuestro ego, ¿no? Por eso, claro, todo lo que sea abrir conciencia, como cualquier meditación, como cualquier kriya, cualquier yoga, también en el mundo de la terapia, ¿no? A través del cuerpo, yo creo que todo lo que sea el despertar del cuerpo, el atender las emociones, ¿no? Creo que todos son vehículos para poder reconocer tu ego, pero tiene que ser una visión, una responsabilidad propia el que tome querer llevar este camino, ¿sabes? Yo siento que el yoga se puede utilizar de una manera como mucho más física, o la meditación, como me siento un rato, me sienta bien, estoy más tranquilo durante el día, pero luego sigo haciendo lo mismo en mi vida y no hay un quererme responsabilizar de mis actos, de mi personalidad, de cómo interactúo con el mundo, no tiene el porqué. Eso creo que es una decisión muy personal, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, que el clic de la conciencia, de ese revertir los sentidos para poderme hacerme espejo de lo que pasa alrededor conmigo, es un cambio de perspectiva que te puede abrir, pues, y nosotros, ¿no? Que venimos del Kundalini Yoga, para mí casi cualquier práctica o meditación, cuando tú le das un espacio donde puedes limpiar subconsciente y crear un espacio de transparencia contigo, en cualquier momento, cuando tu conciencia está preparada, yo hablo mucho de me ha caído una ficha, ¿no? Y el caer una ficha no es algo que se busque intelectualmente, es cuando tu conciencia es capaz de poner luz en un punto donde había oscuridad, donde no era capaz de poder reconocer, ¿no? Y creo que eso no se elige de una manera intelectual. Creo que tú vas preparando a través de todo tu proceso personal y cuando estás preparado, ¡puf!, de golpe dices, ¡ah, wow! Eso que estuvo siempre ahí, de golpe lo puedo ver y me puedo hacer responsable y ya puedo dirigirme desde otro lugar. Pero creo que no es intelectual.
Sí, muy, muy, muy interesante tu punto de vista, ¿no? Lo que comentas. Y la verdad lo comparto. Creo que dijiste una palabra clave que es ego espiritual. Al final puede que incluso desarrolles siddhis, ¿no? En el yoga, esos poderes, pero tengas un ego alterado igualmente. Una cosa no implica lo otro. Sí, gracias por compartir tu punto de vista. Lo particular coincido, ¿no? Con eso, ¿no? Que es una herramienta, pero no necesariamente te va a llevar, ¿no? A ese punto de conciencia y de responsabilidad, como mencionas. En tu camino, te has tenido la fortuna de encontrarte con múltiples personas que, Amarjit fue uno, ¿no? Primeras clases, todo que te han formado. Me pregunto ahora, ¿qué otros maestros espirituales, qué personas te han influenciado más en tu camino espiritual? Aparte de los que ya has mencionado. Pues la verdad es que yo con quien me he rodeado más, para mí personas que hayan tenido como un impacto fuerte han sido Shiv Charan Singh, numerólogo de Karam Kriya, que bueno, he estado tiempo, bueno, estuve una temporada haciendo Seva en el ashram en Portugal, sirviendo, y he hecho algún nivel 2 con él, y bueno, y su visión me gusta mucho. Y después otra persona que a mí me impactó mucho en el Festival de Francia, el cual, bueno, tengo como una impresión grabada en mi cuerpo muy potente, fue con Gurudev, de Satnam Rasayan, ¿no? Me acuerdo de estar en una meditación que hicimos con él, 2000 personas en esa sala enorme, y él no decía nada casi, un hombre de muy pocas palabras, pero cómo sostenía la energía del grupo. A mí, bueno, aún se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Fue como qué manera y qué fuerza y qué luz solo con la presencia. No necesitaba palabras él, ¿no? Por ejemplo, Shiv sí tiene mucha palabra y tiene una manera que a mí me encanta porque tiene una sensibilidad y un detalle que puede desgranar todo desde un lugar muy comprensible a través de los números. Y Gurudev era como la otra parte, desde lo sutil, desde la poca palabra, cómo sostenía y proyectaba toda esa luz. Me pareció muy impresionante. Y después tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo estaba en India, que he pasado como varias etapas ahí, he pasado tiempo, estaba Prem Baba, que no venía del Kundalini, pero Prem Baba es un maestro espiritual de Brasil, y estuve en varios satsangs y también me gustó mucho su presencia y todo lo que él transmitía. Y después, bueno, pues personas que me he ido encontrando y que me inspiran. A mí algo que lo que me toca mucho es como personas que me inspiran en su visión, en su manera de gestionar la vida, en su práctica, ¿no? Como sí, pero como si tuviera que decir referentes, tengo a esas personas ahí que noto que me han marcado más, ¿no? Y gracias por compartirlo. Eh, Has estudiado, además de Kundalini Yoga, como lo mencionaba antes, ¿no? Quiromancia, Qigong, por supuesto, creo que tenés los últimos tres años más o menos muy metido, ¿no? En el mundo del Qigong. Eh, de alguna manera, en tu práctica diaria, en tu práctica espiritual, o cuando impartes prácticas, ah, no sé, mezclas como influencias de distintos lugares o te mantienes bastante dentro del marco de lo que es una clase específica de Kundalini Yoga. O sea, un poco para hacerme la idea, porque es normal, ¿sabes? Verte influenciado por distintas corrientes. Y al final ser 100% puro es complicado muchas veces. Entonces me pregunto también en lo individual, cómo eso ha influenciado a ti en tu práctica diaria y a su vez en las clases que das, porque sé que organizas clases y ayudas a organizar formaciones. Pues mira, tengo que reconocer que yo llevo ahora el tercer año de terapia corporal integrativa. También estoy en el proceso SAT, que es un programa que desarrolló Claudio Naranjo sobre la psicología de los eneatipos, que se llama el eneagrama, y eso ha tenido como mucho impacto en mí. Ha habido como Kundalini me trajo como un gran cambio en mi vida, y el segundo gran cambio lo estoy viviendo ahora, en este momento, a través de todo este mundo terapéutico. Y tengo que reconocer que eso tiene un impacto en mis clases, en mis retiros, en los talleres, ¿no?
pero no tanto como lo organizo, sino desde donde yo lo dirijo, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, una clase de Kundalini sí, como que la estructura es como inamovible, ¿no? Yo lo veo como un árbol sabio donde no necesita añadir ni quitar, ¿no? Creo que cuanto más tiempo y más clases doy, más veo la magnitud y la potencia y la profundidad que tienen las kriyas, las meditaciones. Como más practico, más puedo entender, bueno, el legado que dejó Yogi Bhajan organizado, Yogi Bhajan y el equipo, ¿no? Porque es verdad que la cara visible fue de Yogi Bhajan, pero hay un gran trabajo detrás de todo el equipo que no se reconoce, ¿no? Que estaban cerca suya. Me parece espectacular. Por eso las clases yo las intento mantener bastante dentro de la estructura que todos entendemos en una clase de Kundalini. Siempre meto gong en las relajaciones, las kriyas que te lo permiten o meditaciones que te dicen que hay gong. Pues para mí el gong, soy un enamorado del gong, es como que trabajo mucho con él y también como cuanto más tiempo paso con él, más me gusta y más potencia y profundidad también le veo, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, donde he notado un cambio es en mis retiros, porque mis retiros no son estrictamente de Kundalini y trabajo sobre todo con Kundalini, pero cuando doy Kundalini no rompo la estructura de una clase o de una kriya, ¿no? Pero sí en un retiro meto TCI, que es terapia corporal integrativa, y TCI es como una terapia que incluye muchas terapias corporales. Desde la bioenergética, desde el eneagrama, desde la biodanza, desde la meditación budista. Es como que le mete muchas cositas para despertar el cuerpo y con ellos abrir las corazas musculares, que aquí podríamos entrar a la estructura de la personalidad y del ego, que fue lo que elegimos en nuestros primeros 7 años de edad. Creamos una estructura para salir al mundo, para poder conseguir el amor o lo que necesitáramos, que sobre todo es amor lo que todos buscamos, ¿no? Así que el TCI o la TCI lo que hace es, a través del desbloqueo de la coraza muscular del cuerpo, poder desbloquear pues esas heridas, esas emociones no expresadas, esos traumas, ¿no? Como hay una coraza que te protege, pues cómo lo puedo desbloquear para abrirme y que salga todo ese desbloqueo a través de todas esas emociones y introyectos que tenemos grabados, ¿no? Así que en mis retiros está el Kundalini como base, el TCI y el Gong, sobre todo los tres. Y hacemos trabajos algo en concreto, ¿no? Como comunicación o relaciones. Y vamos a trabajar ahí pues con todas las herramientas del Kundalini y con todo lo que nos aporta o me aporta la terapia y el Gong. Pero yo sobre todo donde he visto cambio es en cómo me ha transformado a mí la terapia a la hora de dar clases, ¿no? Sí, muy interesante eso que mencionas, ¿no? Porque ciertamente hay una estructura, ¿no? Y hay que, digamos, lo dijiste perfecto, ¿no? No hay que ni añadir ni quitar nada, es como es. Pero ciertamente desde el punto, y eso tiene que ver con el ego, ¿no? Que veníamos hablando, desde el punto desde que tú transmites y sostienes, cambia, y inevitablemente se ve influenciado por todo lo que has vivido, por todos los maestros que has conocido, y la verdad que es bastante interesante ser consciente de eso, ¿no? Y transmitirlo. Yendo quizá un poco más a nivel de consejos, ¿no? Y algo un poco más quizás pragmáticos. Veníamos hablando un poco del ego, del amor. ¿Qué libro recomendarías a una persona que quizás ni siquiera practica yoga? No necesariamente tiene que ser un libro yoico. Que le ayude o que te haya influenciado a ti, ¿no? Respecto al ego, al amor, esos personajes internos, ¿no? ¿Qué libro recomendarías a la audiencia? Pues hay varios. Por ejemplo, a mí uno que me gustó mucho es de Brian Weiss, que es muchas vidas, muchos maestros, por ejemplo, que me gustó mucho por el hecho de cómo él comparte todo lo de las vidas pasadas, ¿no? Y eso también me dio mucha profundidad, ¿no? En cómo, bueno, pues nuestro personaje es nada más que ese vehículo del que hablábamos, ¿no? Después hay un libro que creo que lo tenía por aquí.
que se llama Ternura y agresividad, de Juan José Albert. Me parece un libro espectacular. Después, ¿qué más? 21 etapas de la meditación, un libro que es de Kundalini, que también hay un módulo de Kundalini que trabaja sobre todo los engranajes de nuestra mente, ¿no? Las fases y todo. Así que un poco sería como Lazos de Amor, otro libro que también me marcó mucho, hace mucho tiempo que lo leí. Lazos de Amor también me encantó. Sí. Así que sería como un poco las lecturas que yo recomendaría. Pero sí es verdad que yo, por mi manera de funcionar, práctica y experiencia como manera de transformación. Para mí es mucho más productivo 1 hora y media de clase que un libro. Es para mi manera de entender, ¿no? Creo que todo lo conceptual complementa, pero lo que transforma, la palanca que nos saca y que nos transforma es la práctica, ¿no? Así que desde mi manera de trabajar, generalmente cuando me piden, yo le digo, ven a yoga o practica, ves a terapia o lo que te apetezca, y luego lee, pero primero como no te condiciones, ¿no? Porque también creo que puede ser, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo me acuerdo de una frase, estaba en India, ¿vale? En un momento de mi vida, antes de conocer el Kundalini, donde yo leía un montón El poder de la hora, como leí como muchos libros de Osho también, que Osho también me encanta, tiene libros muy profundos, ¿no? Los de Eckhart Tolle, ¿no? Pero me acuerdo de estar en una cafetería en India y hablar con un yogi, y él me dijo esta frase que a mí me quedó marcada, ¿no? Como el conocimiento se transforma en sabiduría a través de la experiencia, ¿no? El conocimiento se transforma en sabiduría a través de la experiencia. Y él la soltó ahí en un momento hablando, y a mí me quedó como... Y luego estuve meditando en ella y dije, es que yo tengo que dejar de leer. Lo que necesito es meditar. Lo que necesito es sentarme 2 horas o 1 hora diaria, en vez de leer, porque yo, en ese momento yo decía, con todo lo que he leído, yo ya me tendría que haber iluminado, ya sé todos los pasos a la iluminación, ya sé todos los atajos, ya sé cómo funciona la mente, te puedo hacer 2 workshops, pero mi vida era un desastre. A mí eso me confrontaba un montón, porque era como, ¿y qué hago? ¿No? Y esa frase fue como un toque de atención de decir, ok, deja de filosofar en tu mente y siéntate, confróntate, ¿no? Hacia Vipassana en ese momento, ¿no? Siéntate 1 hora a meditar contigo, a ver qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a enfatizar mucho más la práctica que leer, y empecé a tener experiencias muy potentes de que me bajaba información. Y empecé a experimentar como, wow, es que hay mucha información la cual he leído que me está llegando por el hecho de meditar, porque cuando conectas está toda la biblioteca cósmica, ¿no? Y a partir de ahí, y a partir de tener experiencias así, de que me caía como información de golpe, y decía, claro, pues empecé como a alternar, ¿no? Yo creo que es importante todo el tema de estudio de libros, pero para mí yo lo pondría en un segundo plano. Yo sería como practica, y luego empieza a leer, ¿no? Me parece, por ejemplo, estoy dando una formación de primer nivel aquí en Mallorca, y muchos alumnos y alumnas que tengo, pues de la clase de Kundalini ya sabes, ¿no? Haces una entrada de 10 minutitos tocando el tema y luego es la crilla y la meditación. Me parece muy interesante porque justo un alumno el otro día me decía, es muy fuerte porque muchas cosas que he sentido, ahora que estoy haciendo la formación y nos dan toda la teoría, yo esto lo he experimentado, sé lo que me está hablando. No tengo que ir a buscar nada, no tengo que fantasear con llegar a ningún lugar, es que yo lo he vivido gracias a la crilla o a las meditaciones, y ahora el libro, el manual, me está ubicando eso que yo ya he vivido, ¿no? Y fue como, wow, qué lindo, ¿no? Y qué lindo, y a la vez, bueno, refuerza un poco mi manera de entender el crecimiento personal o la espiritualidad.
Me encanta esa frase que compartiste. Muchísimas gracias por compartirla. No podría coincidir más con ella. Y gracias bueno, por todos los libros que mencionaste. De verdad, grandes libros, grandes autores. Antes de pasar a la meditación, Magnet, una última pregunta. Si tuvieses un único deseo que te va a afectar a ti y al resto de la humanidad o del planeta Tierra por igual, ¿qué desearías? Realmente el deseo es a reconocer, a reconocernos más allá de ese ego, entendiendo que el dolor y el amor van de la mano, que hay mucho dolor en el amor y que el dolor es la oportunidad para poder ir allí. Mi deseo sería la capacidad de podernos quedar con lo que hay, entendiendo de que somos perfectos, sin tener que llegar a ningún lugar. Y para mí eso me recoge en un lugar de amor, en el cual me puedo acompañar con ternura. Si no siempre es un objetivo a futuro, no siempre hay un pesar al pasado, pero si me puedo quedar hoy conmigo, con lo que tengo, ¿no? Con lo que tengo aquí en mi corazón, sin tener que llegar a ningún lugar, si puedo acompañarme con lo que tengo hoy, creo que sería ese mi deseo, porque esto me conecta con la vida, que es aquí y ahora. Todo lo demás, cuando viene desde aquí, el camino está servido. Pero el deseo sería la, la oportunidad de permitirme recoger en este lugar, aquí, ahora con lo que hay. Si hay dolor, hay enfado, hay tristeza, hay felicidad, hay alegría, hay éxtasis, todo es bienvenido y todo forma parte de este mismo universo. ¿Por qué juzgarlo y ponerlo en bueno, malo? ¿No? Eso nos aleja de nuestra autenticidad. Y todo ello forma parte de los colores de la vida y del universo. Así que el deseo sería, ¿qué pasa si me permito quedarme con lo que hay aquí y ahora? Muchísimas gracias por esas lindas palabras y ese lindo deseo por compartirlo. Lacnit, ha sido un placer para mí conversar contigo. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, estas experiencias, conocimientos. Te dejo el espacio para que nos compartas una meditación. Satnam. Satanam, gracias, encantado.